beraz ez naiz ni asko luzatuko, baina lau gai aipatu nahi dizkizuet berari hitza eman aurretik. Lehenengoak, hiruk dute zerikusia gaur onartu diren dirulaguntza eta deialdi ezberdinekin. Lehenengoa garapen ekonomiko sailarena da eta nekazaritzaren arloari dagokio. Deialdi berri bat onartu dugu, Arantza Tapia sailburuak aurkeztutakoa, eta bere helburua da mahasti zaintzan eta ardogintzan diharduten enpresei egiten dituzten inbertsioetan laguntzea. Honetarako, 1.110.000 euroko dirulaguntza berri bat onartu da, esan bezala mahasti zaintza eta ardogintza sektorean egiten diren inbertsioi laguntzeko. Helburua da, enpresen errendimentua hobetzea, merkatuaren eskaeretara egokitzea eta lehiakortasuna handitzea. A propuesta del Departamento de Desarrollo Económico, la consejera Tapia ha propuesto la aprobación de una nueva línea de ayudas destinada a las empresas y asociaciones y productores del ámbito vitivinícola. Se trata de una nueva convocatoria con una dotación de 1.100.000 euros destinada a empresas vitivinícolas, asociaciones de productores y organizaciones interprofesionales y tiene como objetivo fomentar la inversión en estos ámbitos para mejorar el rendimiento de las empresas, su adaptación a las demandas del mercado y el incremento de su competitividad. Beste deialdi batek hezkuntza sailarekin du zerikusia, batetik 3,5 milioi euro onartu ditu Jaurlaritzak hezkuntza sailak proposatuta haurreskolen mantendurako. Eskola hauek oso garrantzitsuak dira, herri txiki askotan, lagungarri direlako familiek dituzten konziliazio beharrizanak mantentzeko eta familia bizitza mantentzeko. Momentu honetan, gure autonomia erkidegoan, 13 udalerrik dituzte haur eskolak, udalen titulartasunekoak direnak, eta guztira 18 haur eskola dira. Bataz beste, 1.057 ikasle dituzte, eta honetarako erabiliko den dirutza esan bezala 3,5 milioi eurotakoa da. Eta hezkuntza sailarekin zerikusia duen beste deialdi bat, kasu honetan 2023ko udan Alemanian, Frantzian, Irlandan eta Erresuma Batuan hizkuntza ikastaroak egiteko dirulaguntzak. 532 plaza eskainiko dira DBH-ko 3. maila eta 4. mailarako eta batxilergoko lehen eta 2. mailatako ikaslei zuzendura. Guztira 858.000 euro izango ditu deialdi honek. El Departamento de Educación ha presentado dos propuestas que han sido aprobadas en Consejo de Gobierno. En primer lugar, se ha aprobado una dotación de 3,5 millones de euros para el mantenimiento de escuelas municipales de titularidad pública. En la comunidad autónoma existen 18 escuelas infantiles en 13 municipios vascos y con esta subvención a los municipios que son objeto de ayuda, se pretende financiar los costes de mantenimiento de estos centros que se consideran imprescindibles para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de muchas familias vascas. El año 21-22 han asistido alrededor de 1 millar de alumnos y alumnas a estas escolaures. Y por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una orden que convoca ayudas para que 532 personas, jóvenes estudiantes, puedan realizar estancias y cursos de idiomas en Alemania, Francia, Irlanda y Reino Unido. Los y las estudiantes que pueden acceder a estas ayudas son el alumnado de tercero y cuarto de ESO y de primero y segundo de bachillerato, y la convocatoria cuenta con un importe total de 848.000 euros. Eta numeroetan sartuta, gaur gobernu batzordean jakina den bezala 2023ko aurrekontuen lege proiektua onartu dugu, baina horrekin batera, atzo lehendakariak aurreratu zuen bezala, Hitzartuz programari onespena eman diogu. Hitzartuz programa lehendakariak joan den irailean Eusko Legebiltzarrean izandako politika orokorrari buruzko eztabaidan egin zuen aurkezpena, eta hainbat eratako neurriak proposatzen ditu. 2022 eta 2023 urteetarako planteatuta dago, eta dauzkan
mugitu ditzakeen diru kopuruak dira guztira 334 milioi eurotakoak. Batzuek aurten bertan jarriko dira indarrean eta beste batzuk 23an zehar. Hitzartuz programa honek eskatzen zuen alde batetik Jaurlaritza eta Foru Aldundien arteko akordioa zenbait puntutan, eta bestetik eskatzen zuen Jaurlaritzako departamentu ezberdinen artean ere akordioak lortzea ikusteko nola bideratu zitezkeen lehendakariak aurreratu zituen neurri haiek. Gogoratzen baduzue, neurriak batzuk zuten zerikusia larritasunezko laguntzak ugaltzearekin, beste batzuk zerikusia zuten egitura zentralizatuak dituzten eraikinetan eta etxeetan egiten den energiaren kontsumoarekin, etxe bizitza sozialaren kostuekin eta sarrera baldintzekin ere zerikusia zeukaten puntu batzuk, eta beste hainbat neurrek zerikusia zuten energiaren kontsumoarekin, energia aurreratzearekin eta pobrezia energetikoarekin. Baita ere, neurri haien artean zeuden, alde batetik 2023rako deflaktazio neurri berri bat planteatu zuen, lehendakariak onartu dena joan den astean izandako finantzen kontseiluan, IRPF-en 2 puntuko deflaktazio hori, eta bestetik 200 euroko kenketa errenta 30.000 euroko errentatik behera zituzten herritarrentzat. Eta honekin batera baita ere ontzat ematen dira eta onartzen dira zenbait kreditu neurri enpresei laguntzeko beraien diagnostiko energetikoak egiten eta energiaren erabilera aurrezten. Hoy, como anunció ayer el lehendakari, en el Consejo de Gobierno hemos tomado conocimiento del programa Hitzartuz, que fue anunciado en el Pleno de Política General celebrado el pasado 22 de septiembre por el lehendakari. Este mes ha sido necesario para cerrar los acuerdos correspondientes con las diputaciones forales en asuntos que les incumbían dentro de aquel planteamiento, y ha sido también un tiempo necesario para poder ordenar entre los diferentes departamentos del Gobierno cómo se podían organizar estas ayudas. Estamos hablando de un fondo total de 334 millones de euros, con una valoración de 334 millones de euros que se distribuyen entre los años 22 y 23 y hacen referencia a diferentes ámbitos de actividad. Se contemplaban, por un lado, incrementos de las ayudas de emergencia social, también ayudas para reducir el coste de suministro en viviendas sociales con instalaciones centralizadas. Hay también ayudas destinadas a bonos alimentarios para ayudar a las familias más necesitadas, y hay una serie de medidas vinculadas también a la eficiencia energética, al ahorro energético de las familias y a la pobreza energética. Entre las medidas anunciadas por el lehendakari se encontraban también la deflactación de 2 puntos en el IRPF para el año 2023, así como la prórroga al año 2023 de la deducción de 200 euros para las rentas inferiores a 30.000 euros. Y existe también un paquete de medidas que tienen como objetivo incentivar el ahorro y el autoconsumo a través de la generación de energías renovables. Como digo, hoy hemos tomado conocimiento de estas medidas que van a componer el programa Hitzartuz, anunciado por el lehendakari en el Pleno de Política General del pasado 22 de septiembre. Y como último punto del orden del día, hemos tenido la aprobación del presupuesto 2023, del que nos informará el consejero Pedro Azpiazu. Bueno, eskerrik asko bingen. Voy a tratar de ser lo más sintético posible para presentarles el proyecto de presupuestos de Euskadi para el año 2023 que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno y cuyos datos básicos creo que ya están en sus manos. Ayer mismo el lehendakari adelantó que estos presupuestos superarían los 14.000 millones de euros y efectivamente la cifra final es de 14.250,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,7% con respecto al aprobado del año 22, con un aumento de 1.142 millones de euros. Los miembros de este presupuesto son muy sólidos y su solvencia garantiza que Euskadi va a ser capaz de mantener el nivel de servicios públicos, impulsar la actividad económica y generar empleo para hacer frente a la turbulencia económica y social que nos está tocando vivir.
nuestro proyecto de presupuestos destina un 76% del total, 10.254,6 millones, a políticas sociales, siendo salud, educación y los departamentos que mayor incremento presupuestario presentan. El Gobierno vasco mantiene su firme apuesta por la inversión pública, superando los 1.800 millones de euros, un 14,8% más que el año 22, y por una I+D+I con un incremento del 12% hasta alcanzar los 658,4 millones de euros, 70,6 millones más que el pasado año. Saben que nuestro compromiso del programa de Gobierno era incrementar el 6%, la I+D+I. Por lo tanto, duplicamos la inversión por segundo año consecutivo, lo cual nos acerca al hito de converger con los niveles europeos de inversión en este ámbito esta legislatura. Otras novedades es que este presupuesto es el primero que incluye desde su elaboración ingresos de los fondos europeos MRR, que ascienden a 260 millones de euros y se corresponden a las actuaciones que en este momento los distintos departamentos han de materializar para cumplir con los compromisos asumidos con Europa. El presupuesto de 2023 recoge también el compromiso firme con la igualdad de género, que alcanza al 17%, medio punto más que en los presupuestos del año 2022, buscando su presencia en el conjunto de las políticas públicas. El día 28 de octubre, el proyecto de presupuestos será registrado en el Parlamento Vasco y los consejeros y consejeras comparecerán o compareceremos desde el día 2 hasta el 4 de noviembre. Tras estas comparecencias, se abrirá la oportunidad de contrastar con EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el Partido Popular Ciudadanos las posibles alianzas. La fecha prevista de aprobación del mismo es el 23 de diciembre. Espero que todos y todas prioricemos el bien común en estos momentos convulsos que requieren de responsabilidad, realismo y de una gestión pública sensata y sin estridencias. Tenemos tiempo para negociar de forma serena. Aurrekontuek 14.550,7 milioi euroko zenbatekoa izango dute, eta beraz, 8,7ko igoera izango dute 2022an onartutakoekin alderatuta, 1.152 milioi euro gehiago. Aurrekontuen proiektu horren 76a, 10.254,6 milioi, gizarte politiketara bideratuko da. Aurrekontu igoerarik handiena izango duen sailak, osasuna eta hezkuntza izango dira. Aurrekontuen proiektu honen oinarriak oso sendoak dira, eta haren kaudimenak bermatzen du Euskadi gai izango dela bere zerbitzu publikoen mailari eusteko, jarduera ekonomikoa bultzatzeko, enplegua sortzeko eta bizi dugun egoera ekonomikoa eta sozial nahasiari aurre egiteko. Eusko Jaurlaritzak eutsi egin dio inbertsio publikoaren aldeko apustu irmoari eta 1.800 milioi eurotik gorakoa izango da 2022an baino 14,8 handiagoa. Halaber, I+D+I bideratutako aurrekontuak 12ko igoera izango du eta 658,4 milioi eurora iritsiko da. 2023ko aurrekontuak, halaber, genero berdintasunarekiko konpromiso irmoa jasotzen du eta aurrekontuen 1,7 bideratuko da horretara. Espero dut guztion ongiari lehentasuna ematea une hasi hauetan, erantzukizuna, errealismoa eta kudeaketa publiko zentzuduna eta zalapartarik gabea eskatzen baitute. Denbora daukagu, lasai negoziatzeko. Turbulencias planetarias en la economía. Respecto a la coyuntura económica, paso a referirme a lo que hace 2 semanas pude comentarles. El Fondo Monetario Internacional ha resaltado que más de una tercera parte de la economía mundial se encontrará este año y el próximo, y que se contraerá este año y el próximo, y que los 3 mayores economías, Estados Unidos, la Unión Europea y China, continuarán estancadas. También es verdad que estas previsiones contemplan el crecimiento esperado para la economía mundial en 2022,
que sigue siendo del 3,2%, sin cambios respecto a la previsión de julio, porque corrige a la baja la tasa de Estados Unidos, pero eleva en medio punto el incremento esperado en la zona euro hasta el 3,1%. Para 2023, la revisión a la baja del Fondo Monetario es de 2 décimas en el conjunto de la economía mundial, y esto sí nos afecta de lleno, porque para la zona euro la revisión en 7 décimas respecto a la previsión de julio y de casi 2 puntos en relación al documento de abril. El Estado español crecerá un 1,2%. Con todo, no se puede hablar de estancamiento con estas tasas de variación, aunque sí en los casos de Alemania, con el menos 0,3, o de Italia, con el menos 0,2, que serán los más perjudicados. Respecto a la inflación, el IPC de septiembre en Euskadi se ha moderado hasta el 8,5%, casi 2 puntos por debajo del dato anterior, que fue del 10,3%, y la subyacente baja también 3 décimas hasta el 6,1%, primer descenso desde abril del 21. Es una buena noticia y esperamos que continúe en esta línea descendente. Como saben, nuestras previsiones de crecimiento, que han sido avaladas por la IREF, estiman un crecimiento del 2,1% en el año 23. Sí me gustaría señalar que el crecimiento potencial de la economía vasca antes de la pandemia era del 1,8%, como dato para poder comparar las nuevas cifras. En materia de empleo, el escenario actual anticipa una significativa reducción de la tasa de paro, que llegará al 8,8% de media este año y bajará al 8,3% el próximo año, lo cual se traduce en una creación de unos 26.000 empleos este año y de unos 12.000 el próximo. Recuerden que la última tasa de paro de la PRA para el tercer trimestre de este año se ha situado en el 7,9%. Por tanto, cierta calma, aunque como dije hace 2 semanas, seguimos siendo veletas de una guerra sin sentido cuyas consecuencias económicas nos lastran a todos. Marco económico financiero. Respecto a los ingresos, las aportaciones de las diputaciones forales ascienden a 11.901 millones de euros, con un incremento de 897 millones de euros, un 8,2%. Sin embargo, respecto al cierre estimado en el Consejo Vasco de Finanzas del 14 de octubre, crecen tan solo en 354 millones de euros, es decir, un 3%. Diru sarrei dagokionez, foru aldundien ekarpenak 11.901 milioi eurora iritsi dira, eta beraz, 2022ko eta 2023ko aurrekontuak alderatuta zifra 897 milioi eurotan igoko litzateke, ehuneko 8,2. Hala ere, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak urriaren 14an aurreikusitako itxierarekin alderatuta 354 milioi eurotako igoko litzateke, ehuneko 3. El importe proveniente de los fondos europeos, el Fondo Social, FEDER, FEAGA, FEADER y FEM, asciende a 93 millones de euros, mientras que se ha incluido un total de 260 millones correspondiente a ingresos por MRR, además de que la ley presupuestaria recogerá su integración a medida que vayan llegando más partidas. Los objetivos de estabilidad presupuestaria establecen que el año 2023 el déficit de la Comunidad Autónoma de Euskadi sea del 0,6% e incluimos un escenario de 419,5 millones de endeudamiento neto y unas amortizaciones de 778 millones de euros, por lo que el endeudamiento bruto menos el neto más las amortizaciones, es decir, se plantea el incremento en definitiva en 1.197,5 millones de euros. Por su parte, la deuda pública en 2023 no ha de ser superior al 13,5% del Producto Interior Bruto. La inversión en I+D+I, tienen ustedes ahí una tabla explicativa de la inversión en I+D+I que aumenta un 12%, como les decía, hasta los 658,4 millones de euros, que supone un incremento de 70,6 millones respecto al año 22. Paso a describirles ahora brevemente la distribución por departamentos. Salud, 4.638,9 millones de euros, un aumento de 256,9 millones en relación al ejercicio 22. Osakidetza crece hasta los 3.565 millones, 202 millones más.
El crecimiento en investigación alcanza los 14,5 millones y el gasto en farmacia los 559 millones. Educación, 3.477,7 millones de euros, 242,7 de incremento. La educación infantil y la primaria asciende a 1.133 millones, 56,9 millones más. Secundaria y formación profesional, 1.337,4 millones, 196,9 millones más. Y la enseñanza universitaria, 374,9 millones, de los cuales 362,9 corresponde a la UPV, que se incrementa en 22,9 millones. Trabajo y empleo, 1.107,8 millones de euros, 171,6 millones de euros más. Las grandes partidas de este departamento son la inclusión social, con 663,8 millones de euros, 229,7 millones más, que incluye la RGI con 312 millones de euros y el IMV con 173 millones de euros, y la prestación complementaria de vivienda con 80 millones de euros, que contempla una cuantía de 300 euros mensuales. La partida correspondiente a la ANVIDE es de 1.091,9 millones de euros. Desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, 849,8 millones de euros, 72,4 millones de euros más. El mayor incremento en este departamento se da en desarrollo industrial, que contempla 137 millones, 31 millones de euros más, destacando las partidas para tecnología con 211 millones. Agricultura y desarrollo rural y litoral, 93,9 millones. Promoción y calidad alimentaria, 60,3 millones. Protección al medio ambiente, 44 millones. Y la SPRI contará con un presupuesto de 129 millones de euros. Seguridad, 746,3 millones de euros. 21,2 millones de euros más. En este departamento, la partida destinada a la Ertzaintza es de 709,2 millones de euros, con un incremento superior a los 23 millones de euros. Planificación territorial, vivienda y transportes, 754,4 millones de euros, 189,9 millones más. El impacto de los fondos europeos MRR es claro en este departamento, con una cuantía de 62,3 millones de euros. Junto a ello destaca el programa de infraestructuras y gestión de transporte, con 321,8, 24,7 millones más, vivienda con 184 millones de euros. La cuantía presupuestada para la Ley Vasca y la Variante Sur ferroviaria es de 135,4 millones de euros. El programa Gaztelagun contempla 16 millones, la aportación al Consorcio de Transportes de Vizcaya es de 54,9 millones de euros, y ETS recibirá una aportación de 115 millones de euros. Igualdad, justicia y políticas sociales, 637,8 millones de euros, 114,7 millones más. Emakunde contará con un presupuesto de 7,8 millones de euros. La Agencia de Cooperación al Desarrollo con 50,7. Inmigración prácticamente duplica su presupuesto hasta los 16,1, destacando el programa Trapesistac para jóvenes sin red familiar o el refuerzo del modelo vasco de acogida. Servicios sociales absorbe 85,1 millones de euros, 18 más, y la cuantía dedicada a la política familiar y comunitaria se eleva a más de 152 millones de euros, 79,3 millones más, incluyendo las ayudas de 200 euros mes por hijo de 0 a 3 años. 41,5 millones para las AES e incluye 70,9 para instituciones penitenciarias. Cultura, política lingüística, 353,2 millones de euros, 30,9 millones más. 189,9 corresponden a ITV, 21 millones más, cuyo incremento se da para hacer frente a la reforma de Miramón y a incrementos de energía, derechos de emisión, digitalización, nuevas estrategias de contenidos, etc. Promoción de la cultura cuenta con 36,6 millones, deportes 12,7 millones y AVE contará con un presupuesto cercano a los 49 millones de euros.
Gobernanza pública y autogobierno, 171,9 millones de euros, 32,8 millones de euros más. En el 23 realizará una fuerte apuesta por la digitalización, contemplando 55,6 millones en informática y telecomunicaciones, e incrementa el presupuesto del programa Servicios Generales hasta los 38,9 millones de euros, que incluye el gasto en energía. El IVAP mantiene un presupuesto de 21 millones de euros. Economía y Hacienda, 138 millones, 9,5 millones más. Desaparece el gasto por comisiones por depósitos bancarios de 7 millones y se incrementa la subvención de intereses del programa de financiación a pymes con el CARGI hasta los 16 millones de euros. La aportación al IUF será de 60 millones de euros. Eustat gestionará un presupuesto de 16,1. Turismo, comercio y consumo, 63,9 millones, 11,8 millones más. 22 millones destinados a la Dirección de Turismo y Hostelería, 21,5 destinados a comercio y 6,5 a consumo. Este departamento también tiene intensidad de recursos MRR, 9,8 millones de euros para planes de sostenibilidad turística. Lehendakaritza, 49 millones de euros, 1,9 millones más. Asume la Dirección de Juventud con 10,9 millones de euros. Acción Exterior cuenta con 11,9 millones de euros. Y el Programa de Transición Social y Agenda 2030 con 4,9 millones de euros. Incluye 1,45 millones para el Secretariado Local de Naciones Unidas en Euskadi. La inversión pública por departamentos 2023. Por último, tienen ustedes un cuadro que recoge la inversión pública del Gobierno que, como les decía, asciende a 1.803,3 millones. Los departamentos tractores de inversión son Desarrollo Económico, Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, seguidos de Educación y Salud. Este es el planteamiento de presupuestos que hemos aprobado hoy y permítame una metáfora, ya que les aseguro que va a ser capaz de campear el temporal y garantizar una buena llegada a puerto. Espero que en el transcurso de este viaje hasta su aprobación en diciembre podamos contar con el apoyo de los grupos de la oposición, ya que, como les decía, el presupuesto de Euskadi para el 23 está pensado para no dejar a nadie atrás y para afrontar con solvencia los retos de futuro que tiene Euskadi. Hau da gaur onartu dugun aurrekontuen planteamendua eta ur dezazuen metafora bat egiten, ziur bainago gai izango garela denboralari aurre egiteko eta portura ondo iristea bermatzeko. Espero dut, abenduan onartu baino lehenago oposizioko taldeen babesa izatea. Izan ere, esan bezala, Euskadi 2023ko aurrekontua inor atzean ez usteko eta herri honek dituen etorkizuneko erronkei kaudimenez aurre egiteko pentsatuta dago. Eskerrik asko. Hitzartos programaren hainbat xehetasun eman dituzu ez dakit, akaso Azpiazu jaunak zerbait gehiago esaterik duen horren inguruan interesgarri iruditu zait, batetik bonu termikoaren sorrera hau eta bestetik elikadura bonuarena, behintzat erosketa saskia arintzeko laguntza batzuena. Ez dakite xehetasunak ematerik dituzuen, batez ere jakin nahiko nuke, ea ze errenta mailako zuzendutako laguntza izango den eta noiztik aurrera jarriko diren martxan, eskerrik asko. Eta ikustu berriko dago, nik uste bono termikoena orain eurten ere emonda, ez? Data urtuneko beste partida bat dauko, ez da bat, 9 milioi erdi edo, dirala, ez? Da hori hor dago, kontuan hartuta. Ez dakit beste berri dago, Miguel. Bueno, kasu batean, elikagaiei dagokien kasuan, lehendakariak hitz egin zuen bideratu behar zela moduren batean behar izanik handiena zutenei elikagaien prezioan eragiteko moduren bat, eta azkenean adostu dena da, egingo dela Gurutze Gorriarekin dagoen akordioen bitartez. Eta beste kasuan, argindarrarekin zerikusia duen kasuan, 2022 urtean ere Gurutze Gorriaren bitartez eman dira bono batzuk, behar izanik handiena duten familiei,
argindarraren fakturak ordaintzen laguntzeko, eta planteatzen dena da horren jarraipen bat egitea datorren urtean, beste 9,4 milioi eurorekin. Bai. Esos bonos de alimentación y térmico, ¿nos pueden detallar algo más de la cuantía que van a tener, qué familias lo van a recibir, a partir de qué rentas, de qué manera? Bueno, ya el año 2022 han estado en vigor una serie de bonos que el Gobierno vasco, desde el Departamento de Políticas Sociales, ha gestionado a través de la Cruz Roja para ayudar a las familias más vulnerables y necesitadas a hacer frente al pago de los consumos energéticos que de otra manera se hubieran visto difícilmente ejecutables, ¿no? Y por otro lado, esos bonos destinados a la pobreza energética van a contar el año 2023 con una valoración o con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Con respecto a la otra línea de ayuda que el Lehendakari identificó en el debate de política general como un plan para ayudar sobre todo en la compra de productos alimenticios, lo que se ha hecho en este caso también es dar continuidad a un programa que se va a desarrollar con la Cruz Roja y que es una especie de bono alimentario que tiene como objeto ayudar a la población más necesitada a la hora de adquirir productos de alimentación y con el objetivo de hacer frente al impacto que la inflación está teniendo en el precio de esos productos. Y esta está valorada con 2,5 millones de euros. Sí. Perdona, creo que el bono térmico, creo que has dicho un 9,5, es un 9,4, ¿no? El bono térmico. Perdón, sí, 9,4. Que es una cantidad parecida a la del año 22, que también era de 9,4 millones. Orain eman dizuete dena dela badroa konzeptu eta zenbaki guztiekin. Mano? Pero quisiera saber cuál es la previsión de incremento del salario de los funcionarios y si va a seguir milimétricamente el esquema de la Administración Central de una subida garantizada del 2,5 y de un variable en función de algunos elementos del 1%. Sí, Y bueno. se va a seguir otro esquema. Sí, bueno, como sabe, yo creo que estamos condicionados a la subida salarial por la subida que establezca el Estado. En los presupuestos se contempla una subida del 2,5% para el año 23 y, como sabe, también vamos a proceder a subir el 1,5% en noviembre, ¿no?, del año 22. Con lo cual ese 2,5 girará también sobre una cuantía ya actualizada con el 1,5% que se va a subir en noviembre para este mismo año, ¿no? Y esos es un poco los datos que están contemplados en el presupuesto y así lo hemos hecho porque así también lo ha hecho el Estado. El 1% que ha previsto el Estado en función de determinadas variables como la inflación, el PIB, etcétera. Bueno, eso como es un supuesto que se producirá o no, o se producirá de una manera o se producirá de otra, en el momento que se produzca y el Estado tome la decisión, también la incorporaremos nosotros en nuestro presupuesto. David. Sí, nos ha dado las partidas globales de RGI. No sé si nos podría precisar exactamente, porque sí que se habla de un incremento en la prestación complementaria de vivienda, que entiendo que también se aplica a la prestación económica de vivienda. Pero ¿cuál es el incremento nominal en las rentas que se va a contemplar para la RGI? Sí, la RGI se va a incrementar en un 8,5%. En la ley de presupuestos así está contemplada una subida del 8,5%. Al igual que el Estado hizo el IMV. Pero vamos, esa subida se contempla en la ley de presupuestos también. ¿Un 8,5%? 8,5%. Y la prestación complementaria de vivienda, 300 euros. Hasta ahora creo que estaba en 275, ahora va a ser de 300 euros. Y la otra cuestión que quería preguntarle es por la alta velocidad. La partida prácticamente, creo que no llega, pero se triplica. ¿Qué es exactamente con respecto a la del año pasado? ¿Qué es exactamente lo que se recoge? Bueno, se recoge la partida que se espera que se vaya a ejecutar este año 23. Ahí, de todas formas, como solemos hacer habitualmente, cuando comparamos las inversiones o sacamos cualquier dato comparativo, solemos aislar este efecto de la ley ferroviaria, porque la ley ferroviaria se financia lo que se ejecuta. Es decir, si se ejecuta más o tenemos más recursos, ¿no?, del Estado, y se ejecuta menos, con lo cual, en ese sentido, digamos, no tiene un efecto distorsionador con el resto de los gastos públicos, ¿no? Pero estimamos que esa va a ser la cuantía ejecutable este año, sin más, ahí no hay... ¿Y
¿qué está, no sé si nos puede explicar o es demasiado detalle, qué es exactamente lo que está contemplado en esos 130? Eso yo no le puedo decir, eso el consejero Arriola lo explicará estupendamente en la comparecencia parlamentaria. Iker. No, está hecha, la de la Sí, volviendo sobre el tema de Itzartus, no sé si podrían detallar un poco más los niveles de renta. Si es para familias que van a Cruz Roja, entiendo que no va a ser una medida generalizada, ¿no? Será para un No, colectivo. No sé, evidentemente, no sé si Bingen quiere decir algo más, pero vamos a ver. Con estas medidas lo que se pretende es paliar la situación derivada de la inflación, ¿vale? Aquellas familias, evidentemente, que están más necesitadas, ¿no? Y hemos pensado que hacerlo de esta manera, a través de Cáritas, es una manera adecuada porque precisamente acuden a Cáritas las personas que tienen esas necesidades, ¿no? Vale, y también en la documentación que nos han pasado aparece también un apartado para comunidades con instalaciones centralizadas. Aparecen aquí 1,5 millones de euros cada año. ¿Eso cómo se va a articular? ¿Va a ser también un pago único o de qué manera se va a hacer, si pueden decirnos? Ya, esto es para el parque social, ¿no? Para el parque público, ¿no? Esto lo hace el Departamento de Política Social, Planificación Territorial, Vivienda. David. Sí, insistiendo en el bono alimentario que lo ha definido usted así, exactamente a qué, no sé si están establecidas ya las condiciones, para qué personas va a estar exactamente contemplado y a cuántas familias, si tienen alguna estimación con esos 2,5 millones de euros, está previsto llegar. Porque entiendo que en el bono térmico la partida es la misma que está contemplada este año, no habría ningún incremento, pero en este en concreto, que entiendo que es un concepto nuevo, que no estaba contemplado antes, que está separado de las AES. Es un concepto nuevo que se va a gestionar desde el Departamento de Políticas Sociales. Vamos a tener que regular cómo se va a ejecutar a partir del 1 de enero del año 2023. Como he dicho, de partida sale con una cuantía de 2,5 millones de euros y quiere dar respuesta a las situaciones de las familias más vulnerables que se están encontrando con problemas tremendos para hacer frente a los gastos alimentarios en el día a día, cosa que estamos siguiendo todos a través de los medios de comunicación permanentemente. Y al Gobierno le ha parecido que la forma más adecuada, más eficaz y más eficiente de hacer frente a esta situación es hacerlo a través de una organización como es la Cruz Roja. Bai, esan duzu elikagaien bono hau berria da, lehen ulertu dizut jarraipen bazala gurutze gorriak egindako dena. Ez, hau berria da. Lehen esan nahi izan dut, agian ez dut asmatu ondo esaten, ondo esan ez badut, aldez aurretik barkamen eskatzen dut. A ber, 2022 urtean, egon dira indarrean, argindarra ordaintzen laguntzeko diru laguntza batzuk gurutze gorriaren bitartez bideratu direnak. Eta hoiei jarraipena emango zaio 2023 urtean. Elikagaiekin zerikusia duen neurri hau iragarri zuen ez modu honetan, baina aurreratu zuen lehendakariak orain dara hilabeteko politika orokorreko eztabaidan eta gauzatu da modu honetara. Pentsatu dugu, Jaurlaritzak pentsatu du egoera honi eta arazo honi erantzuteko modurik eraginkorrena dela gizarte politiketako sailaren bitartez eta gurutze gorriaren baliabideak erabiliz. Bueno, sigo pidiendo más detalles porque ya como tenemos la lista, en cuanto al renove ventanas, no sé si, igual hay que esperar a los detalles, pero no sé si nos pueden decir también a cuántas subvenciones se Vamos a ver, eso lo va a hacer Leve. Yo de momento no estoy en Leve. Es decir, hay una cuantía que considera Leve y consideramos nosotros que es una cuantía importante para aplicar al renove ventanas, que tiene efectos directos en el ahorro energético, ¿no? Es una de las políticas importantes, ¿no? Y lógicamente esta política se instrumenta a través del EVE porque el EVE tiene costumbre a hacer estas cosas y el EVE estima que es una cuantía razonable para llevar a cabo esta política. No le puedo decir a cuántos va a llegar o cuántos no va a llegar porque de verdad que no tengo ni idea.
Si no hay más cuestiones sobre el tema de presupuestos, dos cuestiones. Negociación sobre cercanías, ¿hay alguna novedad? Y no sé si les ha informado el consejero sobre la situación del incendio, ¿cuál es la última hora? El caso del incendio que hemos tenido este fin de semana en Balmaseda no ha sido objeto de comentario en el Consejo de Gobierno. Y con respecto al primer tema, como ya comunicó la propia consejera Olatz Garamendi, efectivamente, a finales de la semana pasada se recibió una propuesta del Gobierno español que está siendo una propuesta que está siendo analizada por los técnicos del Departamento de Gobernanza y los técnicos del Departamento de Transportes. Todavía no se les ha contestado. No se les ha contestado. Vale. ¿Y han recibido algún recurso por parte de La Rioja con el tema de Viñedos de Álava? Tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación del anuncio que realizaron también a finales de la semana pasada. No tenemos ninguna comunicación directa. Gernikako estatutuaren urteurrena ere bai, ez dakit hori ere hizketa gai edo izan duzuen gaurko kontseiluan, eta horri lotuta gaur Denis Itsasok esan berri du, batzorde iraunkorra sortzea ez dela bidea, ez dakit horren inguruko irakurketarik egin nahi duen Jaurlaritzak. Ez Jaurlaritzak gaur ez dugu gai honetaz hitz egin gobernu batzordean, eta honetaz dauden azken berriak izan dira alde batetik atzo gobernuak lehendakariarekin autogobernuari buruz egin zuen gogoeta, eta beste alde batetik gobernuarekin zuzenean zerikusirik ez duen arren alderdi sozialistak egin zuena, ezta? Eta guk bezala dakizue, joan den irailaren 22an lehendakariak idatziz proposamen bat egin ziola Espainiako gobernuko presidenteari, eta formalki gutun horrek ez du erantzunik izan. Arrezkero izan dan gauza berri bat izan da, trenbidezko garraioaren inguruan Espainiako gobernuak bidali duen proposamena. Espainiako gobernuak ez du erantzunik eman orain dela hilabete batzuk Olatz Garamendi sailburuak aurkeztutako beste 5 gai horien inguruko negoziazioaz, eta lehendakariak planteatu zion Sánchez presidenteari hilabeteko epean sortzea batzorde iraunkor bat, eta horren inguruko erantzunik ez modu formalean da ez informalean ez dugu jaso. Iker. Yo quería preguntar al consejero Azpiazu si han realizado algún tipo de valoración del acuerdo alcanzado el año pasado con EH Bildu en torno a los presupuestos, particularmente en torno a dos medidas que ellos han dicho que no están del todo satisfechos, como los límites de los precios de vivienda y la subida del salario mínimo a través de la negociación colectiva, y preguntarle también si, en vista de ese análisis, es EH Bildu la opción principal para negociar los presupuestos del año que viene. Vamos a ver, yo tengo la impresión, digo por lo que me transmite el equipo negociador en el que yo no participo, es que las conversaciones están siendo satisfactorias, el cumplimiento está siendo estricto y escrupuloso, y yo creo que en ese sentido no creo que puedan tener ninguna pega en cuanto que el Gobierno haya cumplido o no. Creo que hemos cumplido, estamos cumpliendo, hemos tenido reuniones periódicas, se ha dado cuenta sobrada de lo que se está haciendo, y en ese sentido yo creo que no han trasladado nada que no sea satisfacción. Hombre, me dice ahora que se están quejando por el tema del salario mínimo. El salario mínimo nunca ha sido un acuerdo con EH Bildu. No vamos a tergiversar las cosas. Esa era una de las cuestiones que ellos plantearon inicialmente y que se dejó fuera. Es decir, nosotros, ¿por qué? Porque no tenemos capacidad de... Lo que sí dijimos era, oiga, en la medida que el Gobierno pueda, impulsar, animar, lo que sea, que los salarios se vayan acercando al salario mínimo en aquellos salarios en los que no sea así, pues lo iremos haciendo, pero no había un compromiso, no había una responsabilidad, porque el Gobierno no tiene además esa capacidad. No es ya un tema de voluntad o no del Gobierno, sino es un tema de capacidad. Eso se dejó desde el primer día claro, ellos también lo saben. Espero que no se vayan mezclando por aquí las cuestiones. ¿Cree que es el socio preferente para el año que viene, dado que el acuerdo está siendo...? Yo siempre digo, yo no tengo preferencias, yo tengo abierto la comunicación con todos los grupos parlamentarios
Insisto, yo creo que es un proyecto, como he dicho, un proyecto social, es un proyecto que impulsa la actividad económica, un proyecto con crecimientos importantes en la inversión, en la innovación, etcétera. Creo que es un proyecto que merece la pena ser apoyado. Ofreceremos este proyecto al conjunto de fuerzas políticas y, bueno, pues veremos cuál es la disposición, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a pactar con todos. Ahora bien, tenemos mayoría absoluta, lo podríamos hacer solos, pero estamos dispuestos a pactar con todos y a hablar. Veremos cuál es el resultado. Es que